Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que cambian vida, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día nuestro invitado es Jaime Fillol Durán. Fue tenista profesional y representó a Chile en múltiples eventos deportivos de gran envergadura durante la década del 70. Es profesor de educación física y actualmente director del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello. En el 2024 publicó su libro Huellas en la Arcilla. Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Susana. Yo encantado de estar aquí y conversar de estos temas que el título del programa ya me alerta y me motiva también. Genial, sí. Bueno, y ya que mencionas el título del programa, vamos a ir directo a tu árbol. ¿Qué traes de tu línea paterna, Jaime? Sí. ¿Qué traes desde allá? Bueno, yo diría que una cultura europea, porque la familia Fillol, en este caso Fillol Basabe, tiene una raíz tanto catalana, por el apellido Fillol, pero la cultura de ellos era vasca, porque, bueno, llegaron a Chile hablando vasco, no catalán. Entonces, bueno, de ahí a lo mejor viene lo porfiado, pero no sé si sea correcto eso, ¿eh? Porque en el caso de mi papá, él era una persona muy cordial, muy simpática, le gustaba estar con la gente. ¿Le gustaba estar con la gente? Sí, él, pienso yo que era una especie de intelectual, le gustaba mucho leer, nos promovía la lectura, nosotros no le hacíamos mucho caso. Ya. Pero lo recuerdo como una persona que, bueno, generosa, de tradición católica bien enraizada. Un primo de él era sacerdote, que también vino desde España en el tiempo de la Guerra Civil Española. Él llegó acá y pasó a ser cura párroco de un pueblo cerca de Chillán, en Pinto, precioso lugar. Precioso. Sí, lindo lugar. Tuve la oportunidad de conocer Pinto. Pinto es una localidad rural, chiquita, pero en la cordillera. Y así que, bueno, él estudió leyes en la Universidad Católica, fue abogado, nunca tomó una raqueta, nunca hizo ningún deporte, pero nos transmitió valores que se relacionan con el deporte. Quién sabe, yo por eso tengo un poco esta línea en que hago una relación cercana entre el deporte y la fe. Perfecto. Pero yo recuerdo de él su buen trato con los demás, su cariño, su generosidad. Invitaba a todo el mundo a la casa, y eso que tenía harta gente en la casa. Mi abuela, su madre, quedó viuda porque el Fillol que llegó a Chillán en ese momento era profesor de música del colegio San Ignacio, Alberto Hurtado, digamos, mejor dicho, allá en Chillán, y falleció en el terremoto de Chillán. Entonces quedó viuda ella. Finalmente, bueno, no finalmente, pero en cuanto mi papá se casó, y siendo de Chillán él, se casó con una señora de Ancud, de Chiloé, que se conocieron acá en Santiago estudiando ambos distintas carreras. Y mi abuela, la mamá de mi papá, vino a vivir con nosotros. Entonces había un vínculo por ese lado. Yo diría que había una cosa bien fuerte. Estaba el tema del Fillol, que
y también el lado más chileno, por decirlo Ajá. así, porque mi abuela, teniendo un apellido también vasco, era de Chillán originaria. Era Sí. originaria, potente, sí. No sé si es suficiente con eso, pero Más que alguna línea, suficiente, alguna herencia sí. yo creo que he recibido, yo diría en la educación, sí, bien fuerte. Fuerte. Sí. Pero es interesante esto de el deporte y la fe, ¿no? Bueno, para mí sí, ha sido Sí, interesante sí, porque hay una cosa cercana. sin duda. La fe, la confianza Ajá. son cosas muy, muy fundamentales. Los buenos tratos, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo diría que eso innatamente lo tenemos. Nadie Ajá. nace para pelear con los demás. No. No, nace para recibir cariño, Exactamente. sentirse acogido, o sea, que requiere, sobre todo, que requiere, anda necesitado. Ajá. Así nacemos. Así nacemos. Sí. Sí, Y luego, sí. bueno, el tema de que se gana y se pierde, en la vida es así. Ajá. Y así que hay muchas cosas que tienen mucho en común. Genial. Esa es mi opinión. O sea, pero yo soy deportista. Eso. Y ya que hablamos de nacimiento y de la línea materna, ¿qué trae, Jaime? Por ahí hay una mezcla de belga y alemán. ¿Ya? Yo diría que como elegancia, como manera de hacer las cosas bien. También había también una línea también de fe también fuerte, porque yo reconozco o me recuerdo de cómo a mi abuelo materno mi mamá me decía que yo lo conocí, pero no lo recuerdo, porque Vale. de haber fallecido cuando tenía yo 3 años. Chiquitito. Entonces, exacto. Ajá. Entonces no lo recuerdo físicamente. Okay. Pero sí, muchas veces estuvimos en su casa, en Ancud, y ahí se notaba un nivel de cuidado, también, amor por la música, ese tipo de cosas. Como así el que, arte, ¿no? ¿ah? El arte. Sí, o sea, la música. La música, yo diría, más que otro tipo de arte. Sí. ¿Y qué número de hijo eres? Yo soy el tercero de 8. De 8. Sí. Tengo que decir que murió uno mayor que yo, que también se llama Jaime. Ajá. Falleció, creo que de 3 meses. Chiquitito, guagua. Después viene un hombre, Hernán, una hermana, Elena María, que falleció hace unos 5 o 6 años. Ajá. Y nació, y luego vine yo, ¿ya? Que me pusieron Jaime también. Como el chiquito. Como el chiquito. Y después Esteban, que también falleció, Gonzalo, Álvaro, Cecilia y Verónica, que estamos todos bien. Mi hermano mayor Hernán también, aunque recién operado la rodilla, está recuperándose. Bien, bien. Jaime, ¿y cómo entra la raqueta a tu vida? Bueno, en la raqueta, a mí me gustaba el deporte mucho. Me gustaba el fútbol, jugaba, era pichanguero. Pichanguero. Sí. Pero me gustaban todos los deportes. En las clases de gimnasia yo hacía lo que me pidieran. Genial. Así que la revista de gimnasia del colegio, yo estaba metido ahí haciendo alguna pirueta. Atletismo también alcancé un poco por el colegio. Jugué fútbol por el colegio también. Ajá. Pero entre medio hay tiempo libre también, sobre todo en las vacaciones, donde no hay colegio. Entonces un verano, el amigo de mi papá, también otro chillanejo, también abogado, era tenista. Jugaba en el Club International, que queda en Bellavista. Y él nos dijo a mí y a mis hermanos, vayan al club, ahí están mis raquetas, úsenlas. Como para entretenerse, una cosa así. Sí, no tenía otro propósito.
Pero mi papá sabía que el deporte nos hacía bien, porque él Mm. siempre estaba preocupado de acompañarnos, de ayudarnos y, bueno, y hablar del deporte. Y hablar del deporte. Sí. Y así Bueno, entró. así entró en la familia, yo con mi hermano Esteban, y yo soy 2 años mayor que él, mi Ya. hermano Hernán. Así que en ese momento yo tenía 12 años. Empecé a jugar y me gustó mucho desde el comienzo. Desde el Bueno, a mis comienzo. hermanos también, hermanas también. Así que todos íbamos ahí al International, ya sea el sábado, el domingo, en las vacaciones. Todos los días. Todos los días pasábamos el día entero ahí. Y el juego, el tenis es un deporte donde realmente se juega. Se juega. Sí, Ujú. tiene Bien. esa característica. Sí. Y luego, ¿cómo fue el tránsito a lo profesional, al mundo profesional? En ese tiempo no existía el tenis profesional. Ya. Yo diría que casi ningún deporte era profesional. Estoy hablando del año, no sé, 60 y... Terminé el colegio yo el año 62, así que estamos hablando del año 59, 60, o sea, cualquier cantidad de tiempo atrás. Así que yo diría que no había ningún deporte profesional todavía. Ajá. A lo mejor el fútbol, incipiente. Incipiente. Así que profesional no. No. Nadie pensaba que hacía deporte para ser un Deportista profesional. Ok. Sí. Así que yo nunca lo tuve en la mente. Ya. Quién sabe, esa fue una cosa buena. Porque Era por puro placer, entonces. por puro placer, exacto. Genial. Y así los demás. Pero no había muchos, Claro. ¿cierto? Porque ya, como tú dijiste bien, el placer, eso, bueno, son pocos los que tienen ese tipo de placeres. Seguro. Hay tanta variedad de cosas que te pueden generar placer. Ajá. Entonces nos repartíamos los pocos entre distintas cosas. Pero en mi casa casi todos nos fuimos por el deporte. Bien, bien. ¿Y ese recorrido, cómo te lo viviste? Ese recorrido, mira, a mí me iba bien, me gustaba, como te decía, jugar, competir. Competir. Yo diría que hay una distorsión, estamos hablando de eliminar quimeras y ese tipo de cosas en la antesala, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, yo diría que acá, por lo menos en Chile, hay un negacionismo contra la competencia. Ya. Y resulta que estamos compitiendo todo el tiempo. Todo el rato. Todo el rato estamos Sí. compitiendo. Y es curioso que, no, eso es muy competitivo. O no, fulano de tal es muy competitivo. O sea, Esa es la idea, ¿no? Ser no, competitivo. yo diría que es innato. Es innato. O sea, cuando yo salía a correr con alguien, decía, te gano. Y nadie quería perder. No. Y estábamos jugando. Ajá. Esa manera de mirar la competencia es correcta. Sin duda. Tú y yo nos comparamos. Nos juntamos y nos comparamos. Ajá. Pero ahora hay un tema, no sé, hay que ser psicólogo, no sé, a lo mejor tú has entrevistado a otras personas que han tocado el tema, a lo mejor no lo has tocado. Ajá. ¿O cómo es? ¿Lo has tocado el tema? No. Mira, Primera vez, a ver, abrámoslo. yo creo que La competencia. Sí, yo creo que es interesante hablar de eso. Es súper importante, sí. Porque si hacemos las cosas bien, no causa daño. Para El nada. problema está cuando las hacemos mal. Ajá. Hacerla mal sería, a ver, ponte a jugar tenis, Jaimito, porque vamos a ganar mucha plata después. Cuando el objetivo es otro. Ahí Cuando se pervierte, claro. Exacto, se pervierte. Se pervierte. Totalmente. Entonces, yo que trabajo en la Universidad Andrés Bello en el tema del deporte, estoy siempre tratando de decir que el deporte tiene que ser bien hecho. Si no, es fatal, puede ser pervertido totalmente, o sea, te puede perjudicar mucho. Exactamente. Hacer trampas, no, esta pelota fue mala y había sido buena. Ajá. Sí. Por ganar más puntos en el ranking, por ganar premio en dinero. Por ganar a cualquier costo. A cualquier costo, sí. Sí. Importante. Y yo diría que todo tiene que ser bien hecho. Bien hecho, sí. Si se hace mal, nos causa daño. Así es. Nos causa daño. Sí. Es como ir por el objetivo desde una postura ética, ¿no? Sí, exacto.
Mira, yo, por ejemplo, yo hago el análisis de Nicolás Jarry. No sé Ya. si tú le conoces el recorrido un poco, pero a él Cuéntanos por qué. lo castigaron 1 año, 11 meses, una oficina de control del antidopaje. Ya. En el mundo del tenis, está relacionado con una organización internacional que es la que controla, vigila, es el Tribunal Superior del Control del Doping. Ok. Y la Federación de Tenis es la inicial, en este caso, para revisar si hay algún resultado que haya dado positivo sobre el consumo de alguna sustancia que genera un desarrollo fuera del... O sea, que al final el desarrollo termina siendo perjudicial en la salud del muchacho. O sea, Ok. éticamente está bien pensado. Súper. Pero resulta que pareciera, esta es mi opinión, de que se van generando estamentos de dirección en el tenis, bueno, en todo orden de cosas. Están los clubes, están las asociaciones, están las federaciones, está la Federación Internacional, está el Comité Olímpico. Como la institucionalidad, tenemos ¿no? La Oficina Internacional Mundial, Tribunal Superior, el tema del dopaje. O sea, hay como 4 o 5 estamentos que están controlando al deportista, Ya. o lo van guiando o controlando. Ajá. Pero al final se olvidan que están trabajando o haciendo las cosas en favor del deportista. Porque si no hay deportista no habría nada No hay de todo nada eso. de todo eso, No. sí, sin El duda. deportista en el fondo debería ser su foco de cuidado. De cuidado, exacto. Pero se olvidan porque cada uno en su nivel tiene otras preocupaciones que tienen que ver de cierta manera con el deportista, pero no están pensando en la persona. Sin duda. Y yo pienso que hicieron una injusticia muy grande, y una falta de criterio, y por eso hago este análisis, porque Sí, hay que tener criterio en las cosas, no puede ser, si estamos preocupados por la persona, hay que ser justos, hay que analizar las cosas con una mirada criteriosa. Y hay que focalizarse en la persona, ¿no? Exacto, porque esto fue un accidente, lo llaman una contaminación cruzada en el laboratorio que producía estos resultados anómalos. suplementos o complementos de minerales, de vitaminas, se contaminaron con unas sustancias que están en el listado de las cosas que no hay que consumir. Pero el resultado del laboratorio indicaba, sí, hay un nivel de, no recuerdo cuál era la hormona, o un par de ellas, que están en la lista de aquellas que no se debieran consumir, pero en un nivel tan bajo que no afectan su rendimiento. Sí. O sea, no había ninguna ventaja, ni accidental. Sí. Igualmente lo castigaron por 1 año. Y castigar a una persona en el tenis, lo castigas por 1 año y eso se puede traducir en que nunca más juegas. Sin duda. Porque él estaba rankeado en ese momento como 30 en el mundo y quedó en 0. O sea, tiene que partir de nuevo, 0 y sin acceso a los campeonatos y esas cosas. Hasta que cumpla el año. Pasado ese año puede empezar a tratar de recuperar. Por eso digo que es un castigo enorme. Terrible. Y pienso yo, por falta de criterio, por no pensar en que aquí tenían un deportista que nunca antes había hecho ninguna cosa rara y que contribuye al mundo del tenis. Se está rankeado 30. Entonces, por eso digo que muchas veces se pierde el objetivo. Sin duda. Y si perdemos el objetivo, las cosas se pueden malear. Así es. Y en ese sentido, ¿cómo te llevas tú, Jaime, con la injusticia? ¿Cómo me llevo yo con la injusticia? Mi papá era abogado, pero nunca hablamos de eso. A él le gustaba litigar. Litigar. Sí, le gustaba. Yo recuerdo él comenzar, hoy tengo tribunal. Hoy tengo tribunal. O sea que él se preparaba y se ponía nervioso, era como jugar un partido. De más. No, así que
Yo pienso que obviamente que la definición de justicia a lo mejor no siempre la entendemos bien. No sé yo en la universidad, Sí. en Andrés Bello, yo Sí. hago clase de ética profesional para los futuros profesores de educación física. Perfecto. Entonces, algo de eso he aprendido, Ya. ¿cierto? Y ciertamente que hacer justicia va más allá de las leyes, porque la ley no puede lograr, ¿cierto? Porque hay distintos puntos de vista, tenemos que llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Ajá. Pero tenemos que respetarla, porque si no, sería caos. Cierto. Sí. Ujú. Entonces, la justicia es válida y es necesaria, y tenemos que tener todo ese tipo de normas y leyes que a lo mejor nunca van a superar el concepto ético, que es mucho más, pienso yo, mucho más fundamental. Eso es, la justicia debe ser siempre igual para todos, ¿cierto? Hacer el bien al otro de manera que no se le cause ningún daño. Tal cual. Y pensemos todos en eso. Ajá. Sí. Pero eso hay un tema más profundo. Hondo. Muy hondo. ¿Cierto? En la conciencia y en la vivencia. La vivencia, todas esas cosas que hacen. Por eso que está bien que, o sea, es necesario tener esa justicia. Es necesario, sí. Sin perder el objetivo de la justicia. Sin perder buscar, el objetivo. creo yo. Sí. Buscar el bien común. El bien común. Y de las personas. En la persona y el bien común, claro. Cierto, sí. Y la docencia, esto que me estás hablando, que eres profesor. Yo estudié, bueno, como este es un programa, una conversación así abierta, sí. Yo tendría que volver un poco para atrás. Ya, volvamos para atrás. Porque yo terminé el colegio cuando era bien chico, tenía 16 años. Sí. Le dije a mi papá que, papá, ¿para qué? A mí me gustaría este año dedicárselo al tenis, y el próximo año tomo el bachillerato y después vemos qué pasa conmigo. Imagínate, a los 16 años ya el tenis era súper importante. O sea, no lo veía yo como, era una cosa que me gustaba. Sí, pero era importante, así como sí, placer, era como... Sí, obviamente. Sí. Entonces, un año jugué tenis. Genial. Pero bueno, claro, mi papá me dice que tengo que prepararme para el bachillerato que viene en un año, que viene encima. Así que bueno, pero mi papá entendió eso. Entendió, sí. Así que me dejó un año libre. Yeah. Y ahí yo, bueno, empecé a jugar y obviamente que mejoré cualquier cantidad y fui creciendo. Terminado ese año el bachillerato con un puntaje decente, pero no así, nunca fui tan buen alumno. La cosa es que tuve la oportunidad de elegir entre arquitectura o educación física. Ya. Yeah. Y le digo a mi papá, ¿sabes? Yo quiero seguir jugando tenis y con educación física yo creo que podría seguir jugando tenis. Con arquitectura es difícil. Y mi papá me dice, bueno, o sea, bien genial. Loco también. Entonces empecé yo a jugar tenis y a estudiar educación física al mismo tiempo. Luego me iba bien en el tenis, fui a jugar un campeonato a Estados Unidos y jugando ahí en Estados Unidos me fue bien, y el entrenador de la Universidad de Miami me dice, Jaime, si tú quisieras estudiar con nosotros en la universidad, nosotros felices de tenerte y te pagamos todo. Genial. Y puedes estudiar lo que quieras. Ya, yo, educación física. Educación física. Estaba seguro que quería jugar tenis. De más. Estaba bien claro. Y ahí como con 17 años, 18 sí, años. Empecé a los 18 años. A los allá 18 en Miami. años. Sí. Yeah. Hice un año en el físico de la Universidad de Chile, acá. Yeah. Y yo diría que esa experiencia no fue tan buena porque no veía la relación de mi interés con la educación física. De nuevo. Por eso que digo que es raro. De nuevo estas disonancias, sí, ¿no? Sí, yo pienso. Sí. Sé que cuando yo salía a jugar un campeonato y dejaba de asistir a clase, me castigaba. Sancionado. Sancionado. Uf. Así que
Bueno, la cosa es que siempre yo tenía igual, mientras yo competía, perdón, voy a volver a entrar. En la Universidad de Miami, eh, obviamente me pagaban todo, pero yo necesitaba tener plata para gastar. Exactamente. Y yo entonces me ofrecí a ayudar en la escuela de tenis de un club cercano a la universidad. Así que yo empecé a trabajar a los 19 años. Ajá. Todos los sábados iba al club a trabajar, no sé, creo, 3 horas. Enseñando. Enseñando. Así que siempre he tenido yo un poco ese gusto por la docencia. Por la docencia, sí. Y terminé la universidad, dejé de estudiar, me puse, que ya justo en ese momento el tenis era profesional. Genial. ¿Y cómo se vivió la familia, tu salida del hogar para ir a Estados Unidos? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? Ellos estaban bien contentos. Contentos. Sí, bien contentos. Veían que era una oportunidad que no se podía desperdiciar. Genial. Y curiosamente, como mis hermanos seguían jugando tenis acá en Chile, ajá, y jugaban bien, le sugería al entrenador, el que te habló, se me olvida la palabra, bueno, el que me escogió y, ajá, me ofreció quedarme con una beca. ¿Sí? Yo le dije, tengo un hermano que se llama Esteban, que juega bastante bien, y él feliz de venirse para acá. Y él me dijo, a ver, mándeme lo que está haciendo, y veamos. Y Esteban llegó a la Universidad de Miami. Y después de Esteban llegó Álvaro, también a la Universidad de Miami. Entonces, hay 3 filloles egresados de la Universidad de Miami. ¡Ay, qué lindo! Por el tenis. Por el tenis. Sí. Sí. Y yo, bueno, siempre que había una oportunidad de ir a hacer una clínica, porque siempre a los tenistas les piden que colaboren, ajá, que contribuyan, así que siempre hacíamos clínica de tenis mientras yo competía. Bueno, todavía se sigue haciendo, el ATP todavía, ahora es por obligación. Ajá. En esa época no era obligación. Era opción. Era una opción nomás. Sí. ¿Y en las clínicas de tenis le enseñas como a niños? Sí, por lo general son niños, cuando uno va a hacer eso, pero no siempre. Yeah. Hay momentos que uno interactúa con adultos. Bonito. No, sí, yo lo encuentro muy bonito. A mí me parece todavía muy lo sigo lindo. Haciendo. Genial. Sí. Y entonces la docencia aparece precozmente en tu vida. Sí. Sí. Sí, yo creo que sin tener ni siquiera la preparación, nada más que por el gusto de interactuar y ver el gusto, la alegría, ajá, la satisfacción. Eso también me marca un poco la manera, mi estilo de profesor de tenis. De profesor de tenis, sí. Sí. ¿Y cómo fue esto porque antes eras pichanguero, jugabas fútbol, todos los deportes? ¿Cómo fue pasar del grupo a este juego que tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que es más en solitario? Mira, lo que pasa es que no es solitario. ¿No? No. Lo que pasa es que el tenis está clasificado como un deporte individual. Sí. Y, bueno, de individual no es. Okay. Porque primero yo estoy jugando contra otro. Sí. O sea, no es individual. Imposible que sea imposible, individual. No se puede jugar individualmente. No. Uno podrá rendir individualmente, ¿no es cierto? Mejorar el tiempo, la marca, la distancia. Sí. Pero no está jugando. Claro, es con algo de juego hay, ¿cierto? Sí. Cuando uno se sube a la bicicleta, también tiene una intención de juego, ¿no es cierto? Ajá. Porque claro, quiere ver cómo acelera, cómo lo pasa lo otro. Algo de juego hay, pero no hay una interacción de juego propiamente tal, sí, porque estás solo, compites contigo, claro, compites con el otro, pero en un tiempo yo voy a correr lo más rápido que tú, no en una acción donde no se sabe todavía qué va a pasar con otro. El tenista se desarrolla en un club rodeado de otros, o en una escuela rodeado de otros. No sí. está nunca solo. Nunca solo. No, ni viaja solo. Aunque dicen que viajo solo, una persona podría estar sola si quiere,
pero no, el sistema no requiere que seas solo. Ok. O sea, Bien. si yo me subo al avión y no hablo con nadie y no me preocupa conocer a nadie y llego al otro lugar y en el otro lugar tampoco me interesa que me vayan a buscar, sino que yo mismo tomo mi bus o mi tren y me voy para el otro lado, claro, yo voy a andar solo. Pero es una elección Es una de opción. uno. En el tenis, a los tenistas, todo el mundo quiere tenerlos cerca. Ah, Están todos ansiosos de estar con un tenista. Me imagino que con otros deportes también, pero en el mundo del tenis es muy social. es muy social. Muy social. Ajá. Y en el mundo del tenis, ¿los tenistas son sociales o son más bien...? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Lo que ha pasado es que se ha hecho hay tanto recurso, tanto dinero ahí dando vueltas, disponible, y la relación de logro con dinero es muy potente. Se han generado participación de mucha gente que son expertos en sus áreas. Por ejemplo, el entrenador ahora es un tipo que tiene que andar con el jugador. Ya. En mi tiempo no. Sin entrenador. Sin entrenador. Es que el deporte es una cosa muy innata. ¿Quién le enseña a alguien a caminar, a correr, a saltar? Nadie le enseña. La persona lo va haciendo Espontáneamente. nomás. Espontáneamente. Lanzar, atrapar, o sea, todos los movimientos que hay son naturales. Son naturales. Solo que tienes que ir desarrollando, ¿cierto? Sí. Dependiendo de lo que uno haga. Así es. Bueno, después tiene el preparador físico, porque el entrenador no alcanza a conocer todas las ciencias involucradas en el mundo del desarrollo de un deportista. Cierto. Entonces tienes tú al entrenador o preparador físico, que viaja también muchas Ya. veces, o el tenista piensa que lo necesita. También el psicólogo. Ya. Y el psicólogo no es porque estén enfermos, No. no, es porque quieren la posibilidad de poder ganar. Ok. Entonces, si yo hago ciertas cosas, voy a dominar mejor el estrés que Ya. genera la competencia, Ajá. que me afecta. Ok. Después tienes al nutricionista, que te va a decir, ¿Qué como y qué no como? exacto, para los requerimientos energéticos de tu deporte. Potencial. Después tienes al agente que te representa, Ya. porque hay mucho dinero dando vuelta aparte de lo que tú ganas en la cancha. Ok. Y también puedes tener un comunicador preocupado de tu imagen. Ya. Bueno, puedes tener 6 personas que dan vuelta alrededor tuyo. Media docena de personas. Media docena de personas. Y cada una de ellas tiene que cumplir con su tarea. Porque si no, ¿para qué lo tienes? Por supuesto. Imagínate, 6 personas diciéndote a ti lo que tienes que hacer. Qué nervio. Yo lo ¿Cómo te encuentro- lo viviste? No, yo no lo viví. Ah, tú no lo viviste. Yo no lo viví. Ajá. Por eso que lo encuentro sorprendente cómo la industria o el La negocio, el industria, espectáculo sí. y eso genera todo este adicional Ajá. que no es tan requerido, Ok. que no es tan requerido. Bien. Porque en el fondo es el individuo el que realmente tiene que enfrentar la situación de estrés. Así es. Él tiene que solucionar el problema. Sí. Bien. Pero bueno, el ser humano tenemos nuestras debilidades. De más, sí. ¿Y cómo llevaste, Jaime? A ver, lo voy a decir en mis palabras. ¿Cómo llevaste la fama? El ser un tenista famoso. ¿Cómo lo llevaste? Bueno, yo me sentía famoso como persona, no como tenista. Ok. O sea, no sé cuál. Es una pregunta que yo no la había analizado. ¿Ya? Pero yo no decía, bueno, soy famoso porque soy tenista. No, soy famoso porque
me conocen, Ok. porque me aprecian. Ajá. Me quiere. Sí, yo creo que eso es lo que yo siempre he pensado. Ok. Que sea tenista, bueno, Un accidente. me tocó a mí ser tenista. Ajá. A otros le tocó otra cosa, Ujú. ¿cierto? Pero bueno, lo que ocurre es que en el tiempo que yo partí jugando tenis, no había ni televisión. Los medios de comunicación no podían seguir todo lo que pasaba en el mundo del tenis, que es mundial. Sí. Y poco a poco el tenis fue creciendo, desarrollándose y pasó a ser un deporte profesional, pero intensamente profesional. Intensamente profesional. Y la televisión es bien fácil para mostrar un partido de tenis. O sea, no es una producción gigante, porque ponen una cámara y muestran la cancha y están viendo un partido por la televisión. Entonces, no es lo mismo que otros deportes donde hay que invertir enormes cantidades para poder producir, mostrar un evento. El tenis es fácil. Es fácil. Entonces, rápidamente la televisión se abrió. captó el tenis y el tenis creció mucho, mucho. Y entonces, si te están viendo por la televisión, pasas a ser famoso. Famoso. Así de simple. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo llevé? Yo feliz de la vida. Feliz No, de la vida. no me molestaba, no me Genial. molestaba ser famoso. Además, yo pienso que depende de las características personales de cada uno. Sin Porque yo he conocido montones de tenistas famosos y veo cuál es la diferencia de algunos frente Con a su otros. fama, Okay. con otros. Sí. Cómo lo hacen, cómo se manejan. Y hay variedades de personalidades. Hay algunos que no les gusta eso, que se alejan, se repliegan. Sí. Hay otros que lo aprovechan para potenciar su imagen, hay otros que son más normales, diría yo, más tranquilos, que lo llevan como una cosa secundaria, no tiene un objetivo propio, el de la imagen, por decirlo así. Bien. Pero, como digo, esa imagen también es afectada por como te decía, hay 6 niveles de personas dando vuelta. Sí. Hay personas, obviamente, que, y hoy día, mucho más, por las redes sociales, por la mayor comunicación que hay. Ajá. Entonces, hay bastante de falso. No todo lo que uno ve ahí es real. Es real. Hay como proyecciones, como... Hay objetivos que tienen, bueno, van generando yo diría que a lo mejor una distorsión de la realidad que vive realmente ese deportista. Perfecto, sí. Como Ahora, la fama, yo diría que depende de uno, cómo la toma, cómo la lleva, si te causa daño o no te causa daño. Okay. O sea, no le podemos echar solamente la culpa a la televisión. No. Tiene que haber un análisis también propio de cada uno, debe ir a ver. De la relación de uno con uno, ¿verdad? Como exacto, en eso. Sí. Ser coherente, la coherencia en el título del programa. Sí. La coherencia, eso es muy importante. Fundamental. Sí. Para no perderse en medio de los reflejos exacto. de la fama. Sí. Sí, el título es demasiado bueno. Gracias. Bien, sí. ¿Y cómo fue el proceso de dejar de jugar? Perdóname, ¿y la coherencia viene también a partir de la herencia? Sí, porque es como cómo se construye y se co-construye con lo que yo traigo, con la propia herencia, el rol que desempeño. Si yo sigo siendo el que acogió o recibió esa herencia. Cierto. Y cómo la voy construyendo y sí. es como replicando. Sí, como avanza, sí. Sí. Es como la construcción que voy haciendo de acuerdo a todo lo que traigo. Correcto. Que es como, por eso es tan bonito esto de cómo se articula el deporte y la fe
Dice, bueno, mi padre tenía una impronta católica importante, mi mamá también, y desde esa perspectiva, entonces es como que yo articulo el deporte con la fe. Eso es súper precioso, ¿verdad? Que es como parte de tu herencia. ¿Mm? Sí, eso diría yo, sí. Sí, precioso. Bueno, eso dijiste. No, eso dije, pero no, Sí. no con este análisis. Sí. Las palabras, las el valor de las palabras. Sin sí. duda. Y eso se va perdiendo. Se va perdiendo. El valor de las palabras. O sea, yo pienso que ese es un problema más grande que no sé si más grande, pero la inteligencia artificial, por decirlo de una manera. De alguna manera, sí. Pero es como vas entretejiéndote con tu propia historia y cómo la vas transmitiendo, ¿no? Sí, bien. ¿Y cómo se impacta, a propósito de la competencia, de los viajes, de el estar en terreno? Es como jugando, trabajando, etcétera. ¿Cómo se impacta eso en la construcción de la familia? Interesante pregunta, porque, bueno, yo diría que eso también es parte de la herencia, porque en mi casa, bueno, mi mamá tuvo 10 criaturas. 10 criaturas. 10, porque murieron 2. Sí. Entonces, uno piensa, bueno, 10, ¿qué estarían pensando mis padres? Hay que mantenerlos, hay que criarlos, mantenerlos, educarlos, acompañarlos. Sí. A 10. A 10. Pero bueno, al final fuimos 8. De todas maneras, vivía mi abuela en la casa. Sí. Pero no solamente eso. En la casa nuestra también vivió otro primo, que también vino de España en los mismos tiempos de la Guerra Civil. Él no vivía con nosotros permanentemente, porque vivía en Talcahuano, tenía una empresa pesquera en Talcahuano. Pero, Fillol también él. ¿Ah? Fillol también. Fillol línea paterna, sí. Realmente él era Zavala, no Fillol. Vale. Pero, bueno, de la línea Fillol. De la línea Fillol. El apellido materno de él era Fillol. Perfecto. Entonces, bueno, llegó a viejo y no regresó al País Vasco, al Lequeitio, sino que se quedó en Chile y se quedó viviendo en la casa de nosotros. Ya. Mi abuela, Virginia Basabe Labé de Chillán, tenía una hermana, Guillermina, que era ciega. Cuando ella ya estaba muy grande y ya le era difícil, porque ella se manejaba ciega sin problema. Bien. Mi papá le dijo que se venga para acá. Así que en esa casa no solamente estábamos nosotros los 8, mi papá, mi mamá, mi abuela, la hermana, tía, abuela y este tío. 13 personas. 13 personas. ¿A ese número llegamos? Tú ya sacaste la cuenta. Sí. ¿No? 13. 13 personas. Entonces, papá tenía como una casa de puertas entendíamos abiertas. lo que era la familia. Sí. Esa era, para nosotros esa era la familia. Esa era. Había que... ¿Por qué no? Ajá. Compartimos, bueno, nos apretamos, no hay problema. Bueno, mi mamá murió en la casa, mi abuela murió en la casa, la tía abuela murió en la casa y el tío Eusebio también murió en la casa. Solo mi papá murió en la clínica. En la clínica. Pero imagínate, eso es una suerte enorme. O sea, precioso. Sí, entonces veíamos que la familia era una cosa fuerte, potente. Fuerte, sí. Y eso lo aprendimos ahí, viviéndolo. Ajá. Y yo diría que es un don de Dios gigante, porque la tranquilidad que da tener un grupo de gente que te apaña y te acompaña y te conforta, eso es muy valioso. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuál era el fondo de la...? ¿Cómo se articulaba la vida de viajes, de competencias, con la construcción Entonces de la yo familia? me casé con Mindy, que era
norteamericana o de Estados Unidos. Y éramos, yo diría que en ese tiempo, que estoy hablando de los años 70, comienzo de los 70, jugando en el circuito de tenis, que así se le dice, Sí. parejas, matrimonios, habían algunos, Ya. habían algunos, no muchos. Hoy día tampoco hay muchos. Pero con hijos no había ninguno. Bueno, Patricio Cornejo, que tiene un par de años más que yo, y se casó un año antes que yo, con Lupita, también tuvieron, éramos compañeros de doble, viajábamos juntos. Ajá. Ellos también viajaban con su primer hijo y nosotros también con nuestra primera hija. Ay, Y nos acompañábamos, pero para nosotros no era un tema. No era un O sea, tema. era, yo quiero estar con Mindy y quiero estar todo el tiempo con ella. claro. Y bueno, casémonos. ¿Para qué alargarlo? Exactamente. Y nos casamos y estamos felices. Ajá. Y bueno, y después de un tiempo, bueno, nace una guagua, qué rico, Ajá. y que viaje con nosotros. Y yo viajé hasta con 2 y a veces con 3. Y en ese tiempo no existía eso, como te decía, no había habido nunca antes un papá tenista con su señora y con un sus hijo. hijitos. Y Mindy, que era bien, tenía una buena personalidad, Ajá. porque la tenía fuerte pero tranquila. Y se le acerca al director del campeonato, al dueño, a los que organizan el campeonato de Francia, en Roland Garros, en París, y le dice, sabe que no me dejan entrar a mí al vestuario de las tenistas, porque yo no soy tenista, yo soy la esposa de Jaime, y tengo a mi hija Cecilia, y yo tengo que entrar con mi hija a algún lugar. Y como no soy tenista, no me dejan entrar al camarín de las mujeres, donde cuido yo a mi hija. Tienes toda la razón, le dijo. Pero en este momento vamos a solucionar el problema. El próximo año vamos a tener un lugar especial para ustedes. O sea, ella fue la promotora de crear toda esta cosa de que es posible hoy día viajar con niños. Con familia. Con familia. Sí. Yo diría que no hay muchos tenistas que viajan con familia, pero sí hay una buena cantidad de entrenadores que viajan con su familia. Bien. Ciertos momentos del año, porque también el entrenador anda recorriendo el año entero y el entrenador es mayor. Okay. Por lo tanto, no sé, requiere más de su familia. Requiere más de su familia. Bonito. Pionera. Sí, ella. sí. Qué lindo. Sí, en ese sentido fuimos Pioneros pioneros. ambos. Sí. Patente. Sí. Y entonces, Nicolás, mi nieto, Ya. está haciendo lo mismo. Genial. Está esperando el tercero. O sea, yo soy bisabuelo 2 veces y a punto de ser por 3.ª vez. Genial. Increíble. Increíble. Sí. Y el viaje porque en con esta sus época hijos. uno diría que hay que terminar tu desarrollo profesional, hay que tener certeza de que él está dependiendo de si gana partidos de tenis o no gana partidos de tenis. Ajá. O sea, no tiene asegurado nada. Ese No. año que no podía competir, Ay, qué atroz. tenía que gastar todo lo que tenía que gastar Todo, sin ingresos, claro. con lo que había ahorrado. Con lo que había ahorrado, sí. Potente. Y el siguiente año, donde todavía no ganaba plata, porque los campeonatos eran mínimos, también fueron 2 años de manejar bien las cosas. Súper. Y de en aprendizaje, ¿no? Sí, eso creo yo. ¿Cierto? Y la frustración. ¿Cómo conducías tú la frustración, Jaime? La frustración Mira, ante la pérdida, ante... Sí. Yo no sé si nunca, yo creo que nunca me he sentido frustrado. Genial. Me ha dado rabia nomás, Ya. pero no frustración. Súper. Rabia y tratar de entender por qué no gané, Ya. por qué fallé, Ajá. por qué desperdicié una oportunidad, como se diría. Entonces, en busca de eso, me lo he pasado también toda mi vida
Y sobre todo, el estar en la universidad me ha ayudado a buscar esa respuesta. ¿Y qué has Porque hay encontrado? distintas personas trabajando en la universidad, entonces tenemos conversaciones, hay gente estudiosa, no son bien pocos como yo, los demás son todos estudiosos, entonces yo aprovecho eso, de aprender de ellos. Aprender, Sí. sí. ¿Y has encontrado respuestas? Mira, yo tengo creo yo estar en el camino correcto, pero hoy día tienes que tener evidencia científica de que eso es así. El problema está en que yo creo que cómo reacciona el ser humano ante el estrés en la toma de una decisión que tiene que ser correcta. Correcta, no hablemos éticamente, sino correcta en cuanto a funcionamiento. Si en el caso del tenis viene una pelota y parece que es re fácil y yo la tiro para afuera. ¿Qué ocurrió? Que la tiraste para afuera. Y esa respuesta yo diría que requiere de elementos tecnológicos que certifiquen, que verifiquen que hubo un cambio en tu cuerpo, un cambio que generó el error. Entonces, poder evaluar a una persona mientras está compitiendo, no hay cómo. No lo puedes conectar, porque no va a jugar conectado. Podrá tener un sensor de cosas que le dice que tu pulsación subió, correcto, subió. ¿Por eso cometí el error? No, porque, no es tan simple. No, porque otras veces con ese mismo pulso tú acertaste. Exactamente. Entonces, no sé cómo encontrar eso, esa manera, pero yo voy desde el punto de vista más cualitativo, me voy acercando. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuál es la relación que tienes o has tenido con tu propio cuerpo? Sí, con mi propio cuerpo. Mira, yo no he sido muy analista de eso. Yo tenía compañeros que hacían yoga, unos hacían yoga probablemente, otros hacían temporadas de stretching, que así se hablaba en ese tiempo. Y yo veía que ellos sí estaban más preocupados del cuerpo de ellos que yo. Yo no tenía, por decirte a ti, yo recuerdo de haber comido pernil de chancho al horno. ¡Qué rico! La noche antes de un partido. Hoy día eso es prohibitivo. Y no tener ningún problema al día siguiente. Bueno, pero eso son anécdotas. Son anécdotas, ¿no es cierto? Mi cuerpo, nunca fumé. Cuando era, ponle tú, joven, terminaba en la universidad, nunca tomé alcohol. Y cuando terminé la universidad y empecé a viajar, ahí, bueno, de vez en cuando tomaba un poco. O sea, nunca fui aficionado, digamos, al trago, pero podría tomar. Seguro. No me sentía que me estaba causando daño. A lo mejor lo estaba causando, pero no sentía nada. Era demasiado joven. Entonces, esa pregunta no sé cómo contestarte. Yo sí, hoy, que estoy más viejo, me doy cuenta de que mi cuerpo me habla todo el tiempo. Pero no cuando era joven. Cuando era joven... Estaba puesto a disposición. A disposición, o sea, no, era cosa de que hubiera que hacerlo y lo hacía. No tenía esa duda, o ese cuidado. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza. De más. Pero yo creo que no soy el único, yo creo que todos somos así, son momentos de la vida que nos va hablando. Tu cuerpo habla. ¿Y cómo te relacionas o te has vivido las pérdidas?
Las pérdidas, el duelo, la muerte. sí, bueno, yo diría que la más presente, obviamente, cuando murió Mindy, hace 3 años atrás. Pero ya antes había vivido algunas. Sí. Y mira, yo creo que la manera como funcionábamos en la casa nos fue mostrando que la muerte no era tan traumática, Ya. sino que era una cosa que iba a pasar, que tiene que pasar y que va a pasar. Y todos vamos a vivirlo y vamos a tener que prepararnos. Yo diría que era una manera de... nuestros padres nos fueron preparando, viviéndolo. Viviendo. Así que, obviamente que es doloroso. Duele. Y no me cabe o sea, la vivencia de Mindy ha sido mucho más traumática que las otras. Y tampoco he analizado por qué sería eso, pero yo pienso que la relación con la pareja de uno, con la esposa o con quien uno esté relacionado así tan fuertemente, no se logra a ese nivel. Y yo pienso que es verdad cuando se dice que, bueno, los que somos creyentes creemos que han de ser uno. O sea, se casa un hombre con una mujer o una mujer con un hombre y pasan a ser uno. Entonces, eso yo creo que eso se vive como uno. O sea, yo por lo menos lo viví con ella. Y ahora no somos, seríamos medios. Seremos medios. Pero uno se empieza a acostumbrar, yo por suerte he tenido la posibilidad de seguir haciendo una vida bastante parecida. Bien. Eso, bueno, todos somos distintos, así que... Todos somos distintos, sí. Y la trascendencia, esto que me hablabas de tu nieto tenista, ¿cómo te vives esto? Sí. Mira, yo con mis hijos... Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 5. 5. Son 4 mujeres y un hombre. Okay. Y a los 5, bueno, se le ofrecieron las mismas oportunidades, el mismo trato, por lo menos intentábamos hacerlo. Ajá. La intención era siempre, esa yo diría que una cosa que puedo decir que me marcó claramente. En mi casa mis padres nos decían, porque éramos un montón, ¿cierto? Sentados 8 en la mesa comiendo, qué sé yo. Además de los demás. De los demás, sí. Entre ustedes no hay competencia. Okay. Aquí nadie compite. Perfecto. No tenemos un hijo favorito, no tenemos alguien al que le sacamos más cariño. Nosotros trataremos de tratarlos a todos igual. Perfecto. Y ustedes también tienen que tratarse entre ustedes sin competir. Iguales. Perfecto. Somos una familia. Ese era el concepto. Ese era el concepto. Sí, Okay. Aquí no hay competencia. Okay. No hay rivales ni competencia. Ajá. Yo creo que eso nos ayudó a entender una cosa que más nos estaban diciendo. Aquí hay que quererse, respetarse y apoyarse, siempre. Genial. Entonces, yo creo que eso se lo podemos transmitir también a mis hijos. Bien. Porque por la manera yo los veo que han conformado sus propias familias, todos están casados, tienen hijos. Y Cecilia, que es la mayor, ella ahora tiene nietos. Pero yo creo que eso ha sido una cosa que se ha ido trascendiendo. Trascendiendo. Sí. Se ha ido comunicando y proyectando generación tras generación. Sí. Sí. Yo creo que esa es la herencia más valiosa. Esa es la herencia más valiosa, Sí. sin duda. Sin duda. Sí. Y pensando en tu propia muerte, Jaime, ¿qué No he pensado. No has pensado en O eso. sea, yo digo que va a llegar en cualquier momento, Ujú. porque voy a cumplir 79 luego. Tengo una hermana que murió antes, a los 76, un hermano que murió a los 72, Sí. y eso. Tengo un hermano mayor
que está bien, por Está suerte. bien, Hernán. Hernán, sí. Mm, Pero en cualquier momento nos puede tocar, sí, no sí. sabemos. Ujú. Eso uno lo ve en sus alrededores. O sea, murió fulano de tal y tenía 60 y tantos Ajá, años. sí. Churra. Mm, Yo estoy sobregirado sobre, ya. sobregirado. Pero no, yo sé que viene y sé que también es un paso a la vida A eterna. la vida eterna. Entonces, Sí. no le tengo temor a eso. Genial, Sí. genial. Mm. Voy a hacerte una pregunta que harían los periodistas habitualmente. Ya, déjame tomar un poquito de agua. Entonces. Salud. ¿Qué querrías decirle a las nuevas generaciones de tenistas? Tengo un montón de cosas que me gustaría decir. Por favor, ábrelas todas. Yo diría que lo principal, y no solamente a los mismos tenistas, sino que a las familias, Sí, decirle que el tenis no puede pasar a ser un fin último o un fin importante porque no va a ser. El tenis tiene distintos momentos, va a haber momentos de fama y después pueden haber momentos de desaparición del espectro. Entonces nunca va a ser un fin. Hay que verlo como un medio, una manera de desarrollarse, de crecer, de potenciarse uno como individuo, como persona. No solamente propiamente como persona, sino también en relación con los demás. Porque el tenis ofrece eso. O sea, yo aprendí que la cantidad de redes y contactos que se generan a través del tenis son enormes. Enormes. O sea, surgen por cualquier lado. ajá, Y eso es una cosa muy valiosa, muy valiosa. Entonces, ese podría ser un propósito más importante que ser profesional. los vínculos. Los vínculos, que son... Entonces, no desperdiciar la oportunidad, si tú llegas a ser profesional, de aprovechar esos vínculos. Perfecto, genial. Hay que estar abierto a los demás, no puede uno enfocarse tanto, porque en mi época también se veía, aunque el tenis no era tan profesional como ahora, habían algunos que sí, efectivamente, estaban ensimismados con el tenis. Yo los veo ahora más grandes, o sea, más viejos, y no los veo tan bien, no los veo tan contentos. Están ahí como echando de menos. Echando de menos. Tienen una vejez no tan alegre, no tan... Más nostálgica, ¿no? Más nostálgica, sí, echando de menos. Y no es bueno echar de menos. No nos ayuda mucho. Para nada. Nos congela, nos para. O amarga. O amarga. Bien. A ver, ¿qué más podría decirle yo? ¿Qué más a las nuevas Ahora, generaciones? eso en cuanto al... Yo diría que también eso tiene una relación muy importante en la manera como se beneficia el tenista. Porque siempre el problema va a estar en el nivel de capacidad de soportar esa presión. Estoy nervioso, estoy fregado. No puedo tener duda, estoy fregado. O sea, tiene que tener un nivel de confianza o de resiliencia ante esta presión que está permanente, que muchas veces confunde. Perfecto. ¿Cierto? Porque en el mundo del tenis, para ser profesional, tú tienes que estar óptimo la mayor cantidad del tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un tenista número 1 del mundo y uno número 100 del mundo? Uno diría, no, hay 100 lugares de diferencia. No es verdad. La no es confianza. verdad. Roger Federer dijo que él ha sido el tenista que
ha tenido el mejor nivel de rendimiento en la historia. Ya. Él creo que tiene como un 89% de logro, de triunfos. Ajá. Tantos triunfos y tantas derrotas. Un 89% de triunfos. Eso es enorme. Enorme. Pero la diferencia de puntos ganados o perdidos tiene 54% de puntos ganados. O sea, casi 50 y 50. Sí, la diferencia entre el 1 y el 100 son 2 o 3 puntos, 4 puntos en el recorrido. No sé si eso puede dar luces de el nivel de equivalencia, de nivelación que existe. ¿Cómo es que perdió? Bueno, perdió porque tiene 2 puntos de diferencia durante todo el partido. Ajá. Y perdió. Y perdió. Perder es terrible. Y perder es terrible. Es lo mismo perder 7-6 en el tercero que perder 6-0, 6-0. Claro. Porque en Es consecuencia, pérdida igual. pérdida igual. No ganaste los puntos, no ganaste los premios. Si no ganaste los puntos, tu ranking se va para abajo. No tienes acceso a los campeonatos. Tienes que jugar otro tipo de campeonato. Es decir, entonces, el decirle a los tenistas que esa es una realidad, tienen que aprender a conocer esa realidad, de que los niveles van a ser siempre muy parejos y va a ganar aquel que tiene esa característica, que es soportar la presión de mejor forma. Genial. Genial. Porque muchas veces, no, si cambio la raqueta voy a mejorar. No. Si ahora yo mejoro y golpeo el revés con 2 manos, ¿voy a mejorar? Tampoco. Porque los otros están en lo mismo. Ajá. Es El otra otro la está ruta. ¿Ah? Es otra la ruta. Sí, la ruta va por entender que yo tengo cierta capacidad de aguante y en la medida que yo voy mejorando, o sea, voy subiendo en mi nivel de campeonatos, los otros también. Por lo tanto, ese problema que yo tenía cuando era más chico, lo sigo teniendo Lo sigo ahora. llevando, Lo sigo claro, llevando. claro. Bien. No lo voy a eliminar. Es otro el movimiento, Sí. ¿verdad? Genial. Bien. Pasó la hora. Hace mucho. Así que, Jaime, gracias por esta preciosa entrevista. Muchas gracias. De nada, para ti. Bonito la conversación. Esto es un podcast. No. Podría empezar. ¿Cierto? Sí. Vamos a decirle a nuestra productora. Muchas, muchas gracias. De nada, pues con mucho gusto.